Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba a un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestado. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, por cuanto que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento de la exposición de la misma, nuestro ruego en oraciones que nos sea, Señor, la gracia de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento, a fin de que al exponer el mensaje bíblico sea claro, sencillo y comprensible para oídos de todo tu pueblo. En la seguridad que eres poderoso para hacerlo, te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, vemos que el texto bíblico narra de uno y otro, y cada uno de ellos fue sumando un acontecimiento que desencadenó en algo que es muy perjudicial en la vida de los siervos del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque estos varones que estaban junto con Eliseo eran parte de una escuela de profetas que tenía Eliseo. Lo que significa que Eliseo era el varón que Dios había escogido a través del llamamiento que había recibido por Elías, era el varón que tenía la doble unción del Espíritu Santo, y estos varones que estaban junto con él eran discípulos de él y de alguna manera se iban nutriendo del ministerio y se iban nutriendo de la experiencia que Eliseo tenía en el servicio a Dios. Pero comenzaron a mirar la situación y viendo primeramente que el lugar en el que estaban no eran del todo confortable, así que le dijeron a Eliseo: mira, el lugar en el que estamos es estrecho, ¿qué te parece si vamos al Jordán y cada uno trae una viga para que habitemos en un lugar más confortable? Y dijo: bárbaro, vayan. Y luego, cuando estaban por salir, le dijo uno: ¿por qué no nos acompañas y vienes con nosotros? Y Eliseo dijo: bueno, yo iré. Amén. Y así comenzaron a darse una serie de acontecimientos en donde los discípulos comenzaban a tener tal aprobación a todos los dichos de su boca que comenzaron a tener autoconfianza. Comenzaron a sentirse confiados con la tarea que realizaban, comenzaron a sentirse confiados con su visión del panorama, de las situaciones, comenzaron a generar autoconfianza. ¿Y vio cómo es la autoconfianza? Nos lleva a que nos descuidemos también.
nos lleva a que nos descuidemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos tan confiados de que nosotros sabemos hacer las cosas, que ya tenemos tanta experiencia, que ya tenemos tantos años de ministerio, de conocerle al Señor, de caminar al Señor, y sobre todo si los dichos de nuestra boca comienzan a ser atendidos por el que nos preside, por aquel que nos está discipulando, por aquel que tiene que transmitirnos tal vez la experiencia, el conocimiento, la dirección, comienzan a ser recibidos y comienzan de alguna forma a ser aprobados. Amén, comienzan de alguna forma a ser aprobados. Eso va generando en el corazón del hombre de Dios, en el corazón del siervo, de la sierva de Dios, va generando cierta autoconfianza. Bueno, yo ya sé cómo se hacen las cosas. Yo ya tengo la experiencia. Y vieron cómo Eliseo le dijimos que el lugar era estrecho y consintió diciendo sí, es estrecho. Y le dijimos dónde ir a buscar la madera, que íbamos a ir al Jordán. No dijeron vamos a ir a tal lado o a otro, o dónde te parece. No esperaron la dirección, sino que ellos ya tenían el plan, tenían cómo lo iban a desarrollar, de dónde iban a sacar la madera, cuántos eran los que iban a ir y cuánto era lo que cada uno iban a traer. Pero eran discípulos. Eran discípulos. Y a veces esto nos pasa aún con el Señor. Y nos olvidamos que somos discípulos de Cristo y nosotros ya tenemos la visión de lo que tenemos que hacerlo, cómo lo tenemos que hacer, cuántos tienen que ir y qué es lo que cada uno tiene que hacer. Y eso va generando autoconfianza y la autoconfianza va creando independencia. Va creando independencia. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros y llevaréis fruto y seréis limpiados. ¿Para qué? Para llevar más. Pero en la autoconfianza y en la independencia podemos decir que estamos recibiendo la guía, la dirección del Señor para la obra que fuimos llamados a hacer, para el ministerio. No, en la autoconfianza, en la independencia, es donde nosotros nos sentimos muy confiados, es donde nosotros nos vemos algo canchero, como se dice por allá por mi pueblo, esto lo hago de taquito, amén, o este gol lo meto de taquito, amén, es tan fácil este partido. Entonces, y se fue generando ese corazón en los discípulos. Y yo meditaba en esto porque ninguna de las propuestas Eliseo se opuso. Ninguno le dijo, Eliseo, ¿qué te parece? El lugar en el que estamos, ¿no debiera tener una mejora? ¿Y cuál cree que sería la mejora? Ninguno le dijo eso. No, tenemos que tener la mejora. Y tenemos que ir al Jordán, a buscar madera del Jordán. Ninguno le dijo, ¿qué te parece? ¿De dónde tendríamos que proveer de los materiales? ¿O habrá algún tipo de provisión? Tú que eres siervo de Dios, ¿habrá alguna dirección de parte de Dios para nuestras vidas, para que mejore nuestra calidad de vida, para que podamos tener un confort? No, vamos a ir al Jordán, vamos a ir tanto, y cada uno va a traer una. No tenían tampoco ni siquiera la visión para decir cuál es el propósito de que vayamos y que traigamos. Tendremos que traer uno, tendremos que traer más de uno, se añadirá más gente y capaz que nosotros somos los pioneros que vamos a reedificar este lugar en el que habitamos juntos, pero lo ampliaremos de tal manera para que quepa más gente y detrás de nosotros va a venir más gente. No, ellos tenían la visión de cómo tenían que hacerlo, de dónde tenían que proveerse de los materiales, y aún le querían llevar a Eliseo, pero como espectador. Le dijo, oh Señor mío, ¿qué te parece si vienes tú con nosotros? ¿Por qué? Porque tú eres el ungido de Dios. Si tú estás con nosotros, tú vas a hacer que la obra de nuestras manos también prospere. A veces hasta buscamos los pasajes bíblicos que justifican nuestras acciones. Pero ¿saben qué? La forma de obrar de Dios es multiforme.
Él tiene diversas formas de orar. Hay veces que dice el Señor, salgan y rodeen la ciudad. Y hay veces que dice el Señor, tomen espada y cada uno con su espada haga el trabajo de levantar los muros. ¿Por qué? Porque la dirección es distinta. A veces que salen todo el pueblo a la batalla, a veces que el Señor dice, como le dijo a Gedeón, mira, vuélvete a los que salieron contigo y dile que el que tiene esposa, que el que no se ha llegado a su mujer, el que tiene finca y tiene que cuidar de ella, que se vuelva. Dile a los que están amedrentados que tienen la libertad de volverse. Y se volvieron un montón. Pero no suficiente, le dijo, bueno, mira, son bastantes todavía. Vamos a hacer algo, llévalos a tal abrevadero y el que lleve el agua con su mano a la boca, ese es el que va a salir contigo a la batalla. Y el que tome del agua como las bestias, ese, ¿sabes?, no va a servirte para la batalla. Y quedaron tan solo 300. O sea, la manera de orar de Dios es multiforme, pero en su guía y en su dirección es donde se encuentra la bendición, en la obediencia. ¿No lo decimos que en la obediencia está la bendición de Dios? Amén. Entonces, no la obediencia a mi capricho, no a la obediencia a mi parecer, no a la obediencia a mi visión de las cosas, no la obediencia a la rutina diaria que tengo. Porque yo puedo encontrarme una rutina, pero puede venir el Señor y romper todos los esquemas. ¿Para qué? Para hacer algo nuevo. No tiene potestad el alfarero sobre el barro para tomarlo, quebrarlo y volverlo a rehacer. La tiene. Y son cosas a las cuales estamos expuestos, entre tanto que estamos en este perfeccionamiento y vamos hacia el premio, a la meta del supremo llamamiento, al glorioso día en que nos encontremos cara a cara con el Señor, en donde vamos siendo perfeccionados y estamos expuestos a que ese tipo de situaciones se den, que nuestro esquema, que nuestra rutina cotidiana, que nuestra situación diaria se vea quebrada, se vea intervenida por el Dios. Muchos de los que le servimos al Señor en este tiempo vimos nuestra rutina, nuestro esquema de servicio intervenido. Y no podemos decir que fue el diablo ni que fue inventado en un laboratorio. ¿Por qué? Porque el diablo no puede hacer nada si el Señor no se lo permite. Amén. Y no hay ningún hombre que tenga la capacidad de descubrir algo si primeramente no fue creado en el propósito de Dios, sino sencillamente no hay manera de formarlo. ¿Sabe que una de las cosas que es imposible de formar es el H2O? ¿No? Dicen que no hay manera de formarlo. El H2O, que es el componente del agua, no hay manera de poder crearlo. Otra de las cosas que es imposible, que por años los alquimistas estuvieron en el intento de querer crearlo, es el oro. El oro no se puede crear. Pudieron llegar a crear el bronce, pero no pudieron crear el oro. Sin embargo, trabajaron por años, se esforzaron en años, pero es imposible de crear. Hay cosas que son imposibles. Amén. Entonces, los hombres descubren, pero las posibilidades de poder formarse algo, de que estén los elementos, los componentes para la formación de eso, tiene que haber sido creado primeramente en el plan y en el propósito de Dios. Si no, no hay manera de que se pueda formar. No hay manera en que se pueda formar. Entonces, muchos nos vimos intervenidos en nuestra rutina cotidiana, en nuestro esquema de servicio, de trabajo, por causa de la pandemia. Y muchos vieron sus ministerios potenciados, o vieron su fe creciendo, o dedicaron tiempo para tener una comunión más íntima con el Señor. Es como que a muchos de nosotros nos llevó a tomarnos más fuerte de la mano del Señor, ¿no? Porque cuando la situación apremia, cuando vienen las dificultades, ¿a quién recurrir sino a la roca de nuestra salvación? Amén. Amén. Entonces la autoconfianza que genera esa independencia muchas veces nos lleva al perjuicio de sufrir pérdidas. Así que todos ellos que eran discípulos de Eliseo, que eran parte de la escuela de ministerio
de profetas de Eliseo, amén, dijeron, el lugar es chico, pero tenemos un plan. Vamos a remodelar la casa. Tenemos el lugar donde vamos a ir a buscar los materiales, ya sabemos cuántos vamos a ir y qué es lo que cada uno va a traer, y con ese plan vamos a hacer un proyecto de remodelación tremendo, que con esto todos nos vamos a ver beneficiados. Y así fueron en la autoconfianza, en esa independencia, y Eliseo, bárbaro, vayan, yo iré. Le dijeron, ¿vienes con nosotros? Sí, yo iré. Fíjense que no les puso ningún inconveniente, ninguna traba, es como que él iba delante de ellos. Yo lo miro y digo, qué sabiduría, ¿no? Porque iba delante de ellos, ¿por qué? Porque sabía que el inconveniente se iba a encontrar en el lugar del trabajo. El inconveniente se iba a encontrar en el lugar del trabajo, y en medio del inconveniente se iba a manifestar la gloria de Dios. En medio de la dificultad se iba a manifestar la gloria de Dios. Amén. Así que dijo, bueno, vayan. Luego dijo, yo iré. Amén. Y llegaron y comenzaron a cortar. Y uno de todos los que eran comisionados a cortar una viga, a descascarar, a cortar las ramas, a que quede cuadradita. Veo que la viga tiene una forma, es cuadrada. Amén. Y los árboles no son cuadrados, son redondos. Entonces tenían que despuntar el árbol, cortarlo, despuntarlo, sacarle la cáscara y darle la forma. Y trabajando en esa, y veían que todo prosperaba, hasta que el hacha de uno cae al agua y da el famoso grito. ¡Oh, mi Señor, es prestada! ¡Oh, mi Señor, es prestada! Y aquí es donde tenemos que meditar. ¿Qué capacidad tenemos? ¿Qué sabiduría poseemos? ¿Qué fortaleza, qué poderío tenemos que no hayamos recibido? No tenemos ninguna capacidad, no tenemos ninguna sabiduría, no tenemos ninguna fortaleza, no tenemos ningún poderío, no tenemos ningún don. No tenemos ninguna virtud, no tenemos ningún atributo que no haya sido prestado, que no nos haya sido concedido por el Señor. Así que si Él es el Señor y todo lo que tenemos nos fue dado por Él, Él puede tomarlo y volver a devolverlo. Él puede tomarlo o puede permitir la situación, como lo permitió en este varón. Amén. Que el hacha cayera al agua. ¿Y qué hacemos cuando un hacha cae al agua? Se va hasta lo más hondo. Y saben que el Jordán se desborda, es un río caudaloso, es un río profundo, de corrientes fuertes. Amén. Y lo cierto es que muy pocos hebreos eran expertos en natación. Así que si se hunde, mirá, dalo por perdido. Le pasó lo que me pasó a mí cuando fui a buscar los documentos de mi esposa. Los di por perdido. Cuando miré el entorno y el panorama, los di por perdido. ¿Amén? ¿Por qué? Porque me di cuenta que el entorno era inhóspito y el panorama era muy desalentador. La gente ni siquiera pasaba por tal lugar. Entonces le dije, bueno, ve y haz la denuncia de los documentos. Lo lamento, es triste. Amén. Pero allí está. Hasta que cuando dijo, oh, mi Señor, era prestada. Entonces Eliseo intervino. Tomó una vara, la despuntó. De todas las varas que ellos cortaban, pues estaba lleno la orilla de varas, porque estaban despuntando árboles, estaban haciendo vigas. Así que imagínense, tomó una vara, le sacó la cáscara, o sea que lo mirarían y ¿qué va a hacer con esa vara? Habrá visto dónde ha caído, pero si vio dónde cayó con esa vara, no va a llegar hasta donde ha caído, porque el hacha es algo pesada y se habrá ido hondo. Así que, ¿qué será? Es caudaloso, está revuelto, es sucio este río. No hay manera de mirar hacia abajo y llegar a ver dónde se encuentra el hacha. Aparte, todos nosotros estábamos ahí, tal vez nosotros algunos lo hubiéramos visto, ninguno sabía lo que él estaba haciendo, pero él sabía lo que hacía, porque él era el siervo del Señor.
Así que descascaró la vara, amén, y la tiró al agua. No puso a hacer malabares, a revolver, a ver si la enganchaba. La tiró al agua y por medio de esa vara lo hizo reflotar el hacha. Hermanos queridos, la manera en que Dios restaura los ministerios, después de que baja nuestra autoestima, después de que nos damos contra la pared, después de que habernos creído Sansón y perdimos toda visión. Amén. La manera en que Dios restaura los ministerios es milagrosa. La manera en que Dios hace reflotar los ministerios, a los hombres, a las mujeres de Dios, es milagroso. Amén. Y este es uno de los tantos hechos. ¿Por qué? Porque era la herramienta. Usted sabe que usted y yo somos herramientas en las manos del Señor, que Dios quiere por medio nuestro manifestar su gracia y extender su misericordia, extender su gracia, su favor, su benevolencia, todas sus virtudes y atributos en pos y en beneficio de otras personas, ¿cierto? Somos esa hacha, pero cuando nos creemos que la tenemos por el mango, se va a hundir, y solo aquel que tiene la guía y la dirección para nuestras vidas es el que puede hacer reflotar y el que tiene la gracia para que nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios sea eficaz y sea eficiente. Y dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces, cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo, y extendió la mano y lo tomó. ¿Sabe que cada palabra en la Biblia no está por casualidad? No le dijo, ¿sabes dónde cayó? Sí. Bueno, toma esta vara y anda y hazla reflotar. No, la hizo reflotar Eliseo, tomó la herramienta Eliseo y la entregó en manos del obrero. Reflotó y la entregó en manos del obrero. Amén. Dios es el que hace reflotar nuestros ministerios, nos lo vuelve a poner en nuestras manos para que nosotros volvamos a servirle, pero no en la autoconfianza y en la autosuficiencia ni en la independencia, sino en cada día una dependencia mayor. No, entonces la guía del siervo de Dios es importante. No, la dirección del siervo de Dios es importante. Que el siervo de Dios sea el que dirija es importante. Amén. Fíjese que no le dijo, mira, ¿sabes el lugar? Anda y échalo tú. No. Lo hizo el trabajo él, le hizo reflotar a la herramienta y la volvió a poner en las manos del obrero para que él lo tomara. Pero una vez tomado, una vez que uno pierde algo prestado y lo recupera, ¿qué hace? Es mucho más cuidadoso. Amén. Si usted me pregunta dónde se encuentra la libreta de la propiedad del vehículo de mi esposa, está bien guardada en uno de los bolsillos de mi billetera, ya no está en una bolsita y en un bolsillo cualquiera. ¿Por qué? Porque pasé por la experiencia de haberlo perdido. Así cuando uno pierde algo y lo recobra por gracia, por misericordia de Dios, es mucho más dependiente de Dios. Por eso no se autoflagele. No se castiga a sí mismo si perdió ministerio, si perdió o cree haber perdido algo de parte de Dios. No se autoflagele, no se castigue, solo confíe. Amén. Y clame como clamó ese obrero cuando dijo, mi Señor, era prestada. Y mi Señor, el ministerio era dado por ti, la capacidad era tuya. Yo nunca fui suficiente por mí mismo. Nunca fui capaz por mí mismo, Señor, era solo un instrumento en tus manos.
Y cuando uno reacciona y reconoce que es prestado, que no es de uno la capacidad, la virtud, el atributo, el don, que no es de uno, sino que es prestado, entonces ese es el momento adecuado para que empiece a reflotar todo y el Señor vuelva a poner en nuestras manos los dones, los ministerios, las capacidades que creíamos, y entre comillas, haber perdido. Pero no es que el accidente fue para que lo perdiéramos, sino que el accidente fue para que no nos sintiéramos autoconfiados, autosuficientes, para que no nos hagamos independientes del Señor, sino que por el contrario, seamos cada día y cada vez más dependientes de Dios. Amén. Hermanos, hasta aquí la meditación de su palabra. Agradecidos al Señor en esta tarde que nos ha enviado el mensaje de su palabra. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada, Señor, en esta tarde, en el poder y en la potencia del Espíritu Santo para, Señor, enseñarnos en cuanto, Señor, de que los accidentes, las dificultades en el ministerio, Señor, no son algo que han de, Señor, interrumpir para siempre el ministerio, el llamado, sino que es una interrupción momentánea para que reflexionemos y tomemos el recaudo y el cuidado de no hacernos, Señor, autosuficientes, de no hacernos demasiado confiados e independientes, sino para que, Señor, podamos tener en esa reflexión, Señor, como este varón que es prestado, que todo lo que tenemos, Señor, no es nuestro, sino han sido dados por ti. Y de ti necesitamos la guía, la dirección para las cosas más insignificantes para nuestro padecer, como para las más complejas, Señor. Necesitamos de tu guía y tu dirección. Y te damos gracias porque no nos has dejado huérfanos, sino que estás con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin, para guiarnos y direccionarnos por medio de tu Espíritu Santo para provecho y beneficio de tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,